Ahora sí. Está grabando. Continuar, claro. Aquí me Disculpa. dice continuar. No, no hay problema. Bueno, me decía entonces que el profesor Ray me ha presentado y dice el profesor Ray que estoy más preparado que un yogur y todavía me falta un poquito para hacer kumis. Entonces, bueno, vamos para adelante entonces. Vamos a hacer un buen conversatorio, un buen compartir. Vamos a aprender un poquito de todo y nos vamos a orientar hoy con esta charlita a dimensionar la importancia que tenemos los padres en el crecimiento deportivo de los chicos. La charla menciona una práctica deportiva consciente, tu mundo y nuestro mundo. Cuando nosotros como padres tenemos a nuestros chicos en edades pequeñas, en edades infantiles, tenemos muchas proyecciones y muchos sueños con ellos a los días posteriores y a los años posteriores y consideramos que ellos van a ser parte de nuestro sueño, de nuestro mundo, de nuestra aspiración que alguna vez soñamos ser y nunca lo fuimos. Y en ese contexto, entonces, debemos de ir participando y reconocer que el chico que está ahí creciendo y que tiene muchas expectativas es una personita individual, es una personita que tiene diferencias conmigo como padre, que es independiente, que tiene unas necesidades psicomotrices, sociales, espirituales, que tiene hambre de aprender, pero no de aprender a la fuerza, no de aprender de forma automática, sino de aprender con apertura de participación. En ese contexto, entonces, tenemos una práctica deportiva consciente donde hay 5 eslabones importantes que debemos de tener en cuenta dentro de ese proceso que Ray comentó ahora que uno de los profesores en próximas ocasiones va a ofrecer las etapas del crecimiento. En ese contexto, entonces, la familia es la base de todo proceso. Y como base de todo proceso, es la primera, conocemos que es el núcleo social donde el niño empieza a descubrir esas potencialidades de participación social, más que de su propio físico, porque no dimensiona si es fuerte, si es débil, si está alto, si está bajito, porque a él en sus primeras fases de crecimiento no le interesa el alto rendimiento y salir por la televisión. Sí le interesa que los padres, o sea, nosotros como padres, lo escuchemos y lo escuchemos participando dentro de la construcción de la familia, dentro de la construcción de esos conceptos que unen la familia, la escuela y sus primeros inicios de empezar a descubrir que el juego es el pilar importante para que sus condiciones deportivas en tiempos futuros sea lo ideal. Entonces, pasamos de la familia al primer paso de la socialización con el mundo exterior. Ese mundo exterior nos trae entonces al chico, nos trae un montón de expectativas y él ahí es donde empieza a crear unos conceptos de sociedad fuera de los conceptos de familia, porque en la familia empezó a crear sus propios conceptos de sociedad, pero no sabía que esa sociedad era tan gigante que el mundo que lo rodeaba se abría a muchas expectativas. Y en ese momento de la socialización se va dando cuenta que hay compañeritos más fuertes, menos fuertes, que hay unos más altos, que hay otros más bajitos, y que surgen dudas de sus cambios, surgen dudas de su componente osteomuscular, surgen dudas de su respuesta
orgánica. Él no entiende eso, él no dimensiona el cansancio porque juega y juega y juega y juega, y ese juego lo mete o lo sumerge en un mundo ilimitado de ideas, ¿cierto? Entonces ya llevamos dos eslabones importantes, la familia y la escuela. ¿Para pasar a dónde? Al individuo, donde empieza el concepto del yo. Yo soy importante. ¿Para qué? Para que mi familia me escuche y para que mis compañeros me identifiquen. En ese contexto, entonces, ese concepto del yo va fortaleciendo las estructuras de juego, que son la base del deporte amateur o del deporte aficionado en sus procesos de desarrollo. Entonces, ahí los padres desempeñamos un papel importante, porque tenemos que estar escuchando y respaldando a ese niño que está ansioso de preguntar. Más o menos ese individuo en la escuela está entre los 9, 10 años más o menos. Entonces empieza a preguntarse el por qué, el por qué, el por qué, y el cuándo, y el por qué, y el por qué. Y cuando pasa al colegio, ahí es donde los padres empiezan a fortalecer el concepto del cambio biológico. ¿Por qué? Porque ya en el colegio los chicos empiezan a cambiar sus gónadas, sus estructuras hormonales, sus ansias de ser fuertes, ya empiezan a ver ellos cambios en sus estructuras osteomusculares, y entonces ya empieza el deporte de colegio. Y cuando empieza el deporte de colegio, empieza la competencia inicial. Miren que pasamos muchas fases, dos fases importantes en la primera etapa, la familia, la escuela, que no había competencia, lo hacíamos en juego, pero ya en el colegio pasamos a la competencia. Y es ahí donde la familia, a partir de esa relación inicial que fortaleció el concepto del individuo, del yo, de la identificación de la persona, empieza a crecer y empieza a participar en el contexto competitivo. Y en ese contexto competitivo, muchos padres de familia cometemos el error de acompañarlos al entrenamiento deportivo siendo parte de ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos que al otro lado de la malla, al otro lado del campo deportivo, hay una parte de esa familia, una segunda familia. ¿Cómo se llama esa segunda familia? Se llama equipo deportivo, entrenador deportivo o profesor de educación física. Entonces viene el conflicto entre el padre o la madre y el entrenador deportivo. Solamente si esa construcción del yo participativo, creador, fortalecido en las bases familiares, está perteneciente a ese contexto de cambio y reconoce que es un individuo, una parte de la sociedad y es único y que tiene voz y voto en sus cambios, el padre de familia puede un poco limitarse a entrar a hacer los dos papeles, como entrenador y como padre de familia, ¿cierto? Y luego, en la sociedad, los resultados. Pero aquí en el colegio es el punto determinante donde el muchacho, donde el individuo y donde los padres de familia tenemos que poner mucho cuidado. No somos quienes dirigen el proceso deportivo. No entendemos, o algunos no entienden mucho los cambios fisiológicos del chico. No entienden si es fuerte o es veloz. No entienden la composición muscular del chico. No entienden sus respuestas fisiológicas. No entienden sus necesidades en la adolescencia. ¿Por qué? Porque he escuchado, y yo también lo he vivido como padre,
que los muchachos en algún momento empiezan a comer mucho, 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 y entonces el papá se empieza a crear un montón de ideas de con quién está saliendo, quiénes son los amigos, el por qué, el esto, el por acá, y empieza el padre de familia a fabricar un montón de escenarios cuando realmente el chico está dedicado a su deporte. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, el padre de familia cumple su papel como orientador. No puede empezar a jugar los dos papeles. Para eso es el entrenador. Y los resultados deportivos se van a ver siempre y cuando el padre de familia participe activamente de esa orientación que el entrenador le da. Una cosa es la orientación que el entrenador le da y otra cosa es el mundo del entrenamiento deportivo. Dame un momentico. Por ahí, disculpe que le interrumpa. Sí, Por ahí espera. la gente está pidiendo a ver si puede poner la pantalla en grande para leer Eso estoy tratando de hacer, pero no sé por qué no me lo permite. Por ahí Gabriel ahorita de repente le tiende la mano. Espérate a mirar a ver qué. Que no me permite me deja la pantalla oscura, a ver. Profe, deje de compartir y cuando entre, dele a la opción donde dice optimizar. Deje de compartir, salga de compartir. Ok. Vuelve a entrar. Vuelvo a entrar. Y cuando le da a compartir va a ver que en la parte izquierda inferior aparece optimizar. Optimizar. Ok, aquí está. Y el audio también lo coloca los dos ahí. Igual y comparte. Y ahí trata de arriba le da presentación. Debería caer ahí. Yo aquí no estoy viendo porque ando desde el teléfono. Está en negro. Ahí llegó. Ok, ahí llegó, ok. Eso, ahí sí me... Completa. Me copian, ¿ok? Estamos en juego ya. Estamos en juego, eso, vale. Muy bien. Dios les pague por la observación. Entonces les decía que somos nosotros, los padres de familia, los que apoyamos el proceso deportivo del chico. No hacemos parte integral del proceso del niño, sino que orientamos ese proceso. Entonces una cosa es orientar, ayudar al entrenador y otra cosa es ser dentro de ese proceso parte de ello, ¿cierto? Bien. En este contexto, entonces, muchas veces las familias consideran que sus principios o sus observaciones iniciales, que a veces no son tantas, han sido suficientes. Y a veces nuestros padres de familia y nosotros como padres de familia quedamos alcanzados con respecto a esas enseñanzas de participación. Entonces los niños quedan mirando hacia allá. Si es lo que mi papá me enseñó, si es lo que realmente el entrenador quiere, y entonces el niño se centra. Eso, el niño está pendiente, el niño dice, bueno, y entonces aquí ¿qué hago? Mi padre pues dice que me tengo que esforzar mucho. Sí, pero ¿qué tanto? Y entonces cuando comete fallas, como lo vemos en el dibujo de la parte superior derecha, los padres de familia empiezan a gritar a través de la malla, empiezan a acusar y a señalar al deportista porque cometió la falla, porque corrió así, porque llegó a destiempo, porque se adelantó. Entonces, muchas veces los padres de familia cometemos ese error. ¿Cuál error? De ser entrenadores y padres de familia.
Entonces, consideramos que las bases que le dimos, como lo ven allá con la familia brindando, consideran que las poquitas bases y el solo hecho de acompañar al niño en su proceso y darle lo que pida, por decirlo de alguna manera, estamos haciendo mucho, ¿cierto? Realmente no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra en esta encrucijada. Yo creo que me ven el cursor ahí y dice, bueno, cojo para el camino del deporte, cojo para el camino de los chicos, cojo para el camino es que yo me quiero divertir, pero ¿a quién le pregunto? ¿Por qué? Porque muchos padres de familia tomamos una actitud ajena al deporte. Creemos que el niño, consideramos muchas veces que el niño ha cumplido el sueño que yo en algún momento quise cumplir, que fue ser, en este caso, un beisbolista de altas ligas, de altas esferas, y realmente no es así. El niño tiene otras necesidades. Creo que en algunos clubes hay chicos gorditos, hay chicos delgaditos, hay chicos muy altos, hay chicos muy bajitos, y esas son las necesidades y las características de los niños, y eso los hace individuales, y nosotros como padres de familia debemos de respetar esa individualidad, porque nos vamos a encontrar con esto. Tu mundo es nuestro mundo. Muchas veces el mundo del chico no es el mundo del profesor o del padre de familia. El mundo de él, si nuestras bases como familia son fortalecidas, el mundo de él debe ser nuestro mundo. Permítame aquí. ¿Qué pasó aquí? Eso. El mundo del chico debe ser nuestro mundo. ¿Por qué? Porque si tenemos la consideración de escucharlo en esas primeras etapas de crecimiento y de respetar su individualidad, entonces tenemos la conciencia, tenemos la actitud de hacerlo partícipe. Entonces hacemos una inversión, como lo dicen algunos investigadores, tenemos una inversión en el capital social que es un compromiso colectivo. Y esas personas desean generar procesos de relación y cooperación. En esa inversión que hacemos como padres, no inversión de dinero, no inversión de comprarle los juegos últimos, no inversión de comprarle los últimos tenis, no inversión de comprarle el último bate, el último guante, el último, ¿cómo se llama eso? La última careta, el último chaleco para la protección. No, la inversión es el tiempo, la calidad del tiempo que le dedicamos a nuestros hijos para escucharlo, para dimensionar, para entender esas necesidades de los chicos, es el verdadero capital que nosotros invertimos para que ese compromiso de familia, para que ese compromiso de amigos, para ese compromiso de equipo deportivo se vea en posteriores tiempos en una resultante que va a ser el logro del desarrollo físico, el logro de las medallas, el logro de las competencias, el logro de un agradecimiento que ese chico cuando estaba pequeño y ahora cuando está grande va a ver en mí un amigo. Yo soy su padre y él me va a ver como un amigo, no como mi rival, no como mi papá, no, es mi padre amigo, mi padre compinche, mi padre alcahueta en el deporte, mi padre orientador, no mi padre rival, ni mi padre regañón, ni mi padre señalador, ni mi padre esclavizador, no, es mi padre orientador, mi pana, como dicen algunos, mi parcero, como decimos aquí en Medellín, mi cuate, como dicen en México. Debemos de ser orientadores. Entonces, ¿qué hace esa unión? Ese compartir de ideas. Crea altos niveles de confianza. ¿En dónde? En las familias,
en las escuelas, en los equipos deportivos. ¿Por qué? Porque no es fácil, como padre de familia, no es fácil dejar ir a un niño de 10, de 14 años a un campamento, como lo llaman en Estados Unidos, a un campamento de béisbol, por ejemplo. Estamos aquí en Medellín y vamos, o en cualquier país, y vamos a concentrarnos 2 meses en Estados Unidos y se van la primera vez que sale. Entonces, esos lazos de comunicación que hemos estado hablando, de esa inversión en la crianza de esos individuos, de esos futuros grandes campeones, nos va a dar la certeza de la confianza, del diálogo, de la participación. Aquí no importa si es fuerte, si tiene cuajo, si es muy rápido, si tiene buena resistencia, buena fuerza. No, aquí lo importante es ser persona. Y esa persona tiene unos valores familiares. Y esos valores familiares crean confianza, fortalecen vínculos sociales y se hacen consenso de normas. ¿Por qué? Porque el individuo, cuando empieza a crecer, va descubriendo a partir de esa comunicación que nosotros como padres y familia hacemos con el chico, se va dando cuenta de que hay normas, hay compromisos, hay deberes, hay derechos. Hombre, profesor, ¿y usted por qué está mencionando? Muchos dirían, ¿usted por qué está mencionando ese tipo de circunstancias cuando lo que realmente nos interesa es que el niño participe en el juego y ya? ¿Por qué? Porque el juego, el deporte es más que solo ir a batear una pelota, es más que ir a correr 4 bases, es más que ponerme yo el chaleco, es la integridad, es la participación, es la construcción de una sociedad. Y esa sociedad se ve en desarrollo cuando cada uno de nuestros integrantes, aquí vemos a la foto, cada uno de nuestros integrantes ha superado las barreras de la comunicación, ha superado las barreras del diálogo, ha superado esos límites que hay entre el que escucha y el que habla, y entre ese escucha, el que habla y el que escucha, ese canal de comunicación se perfecciona. ¿Que hay problemas? Claro que sí. ¿Que hay conflictos? Claro que sí. Pero si esos conflictos y esos problemas y esos traspasitos pequeños que se dan dentro del círculo de la relación social se solucionan a través de las normas, del respeto, de los deberes, seguramente vamos a encontrar una buena movilización y una buena gestión en los recursos comunitarios. ¿Cuáles son los recursos comunitarios en mi casa? Hombre, los gastos fijos. Hombre, sus tenis. Hombre, si hay una buena comunicación, su chaleco, su gorrita, sus guantes, cosas. Pero es la única forma que el individuo, el deportista, el futuro campeón, va logrando esos triunfos. ¿Cómo? Cumpliendo esas normas, siendo respetuoso, igual que el padre de familia, siendo respetuoso, porque ese vínculo familiar hace que esas dos partes se conecten y haya una muy buena orientación. ¿Eso qué hace? Eso genera ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. Hombre, si estamos en la casa, mínimamente un chico que está creciendo y está aprendiendo sobre normas, por lo menos debe tender la cama, debe organizar sus cosas. Mijo, hoy toca entrenamiento. ¿Dónde? Amá, ¿dónde están las cosas? No, yo no sé, pues que este es el deportista. Entonces, se va haciendo consciente y esa conciencia de la responsabilidad genera estructuras de organización en los equipos deportivos. Por eso yo decía dentro de la presentación, una actividad deportiva consciente. ¿Por qué? Porque dentro de esa actividad deportiva consciente, el niño, desde sus primeras etapas de crecimiento, se va dando cuenta
que entre más participe dentro de ese juego de compromisos, de deberes, de responsabilidades, cuando logre sus triunfos, como lo mostramos ahí, va a estar mucho más satisfecho de esos logros. Y los padres de familia vemos cuando los niños alcancen esos resultados que nuestra labor como padres es más beneficioso, tiene mucha más sustancia, como decimos algunos. ¿Por qué? Porque ese chico hizo parte activa de nuestro proceso de crecimiento como familia, como equipo, como país, como liga, como federación. Correcto. Vamos a la otra, vamos a mirar eso. Dentro de la orientación al proceso y los resultados, ya vimos el compromiso que debemos de tener como familia. Y seguimos aquí viendo el resultado. ¿Esto qué le pasa? Pues, me disculpan, muchachos, que a veces la tecnología me puede, ¿cierto? Bueno, seguimos dentro de ese proceso. Cuando el chico ya pasa a su edad adolescente, que es un poco rebelde, y todos fuimos rebeldes en nuestro momento, siempre como primera base de todo tratamiento, de todo entendimiento de los cambios, siempre todo complejo o todo shock, todo estrés, nivel de estrés que tienen los chicos cuando van pasando las etapas de desarrollo, la familia es la base indispensable para poder comprender todos esos cambios. Porque la familia le va a preguntar al chico cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos. Antes de yo llevarlo a un equipo deportivo, muchachos, debo de preguntarle, ¿vamos a hacer béisbol? ¿Te gusta el béisbol? ¿Te gusta la natación? ¿Te gusta el fútbol? ¿O lo vamos a llevar a todas partes? Bueno, llevémoslo a todas partes, pero que él escoja, que él dimensione, que él se nutra del conocimiento de todas esas posibilidades de relación que le dan los otros. ¿Por qué? Porque la única forma en que tiene el individuo para saber si sí es metiéndose, ¿cierto? Entonces un niño, si se siente cómodo, si se siente agradado, si se siente aceptado en ese grupo de compañeros, es muy posible que se quede ahí. Pero el hecho de quedarse ahí no quiere decir que ese sea su sueño, ¿cierto? Porque ahí volvemos al principio donde decíamos que a veces somos padres de familia que lo que deseamos es que el niño cumpla nuestros sueños. Y no es así. Entonces, vamos a hacerle una rotación deportiva, vamos a entender sus cambios y vamos a apoyarnos del docente. ¿Del docente? ¿Cuál docente? El docente del colegio. ¿Por qué? Porque es que los niños y los adolescentes pasan más tiempo en el colegio que con la familia. En el colegio permanecen de 6:30 de la mañana o de 6 de la mañana a 3 o 4 de la tarde y después se van a entrenar. Entonces tiene el profesor de educación física y el entrenador. Y los padres de familia lo ven solamente en la noche, cuando llega cansado se acuesta, cuando se va por la mañana al colegio, que lo despachan, decimos aquí en Colombia, lo despachan o lo llevan al colegio, y los fines de semana escasamente cuando no hay partidos. Entonces, cuando se da el fin de semana y hay partidos y no hay esa comunicación que hemos estado fortaleciendo y contemplando dentro del conversatorio, entonces el padre de familia vuelve y comete el error, ¿cierto? Entonces hay que poder entender como padre de familia esta relación. Deseo, sueño y ideología del docente. ¿Hacia dónde considera el docente proyectar al niño? ¿Por qué? Porque hay unos procesos que el padre de familia tiene que respetar. Profe, pero es que yo lo respeto, sí, yo lo entiendo, yo lo escucho,
Pero es que él es muy rebelde. Es muy posible que este padre de familia no tenga el código de comunicación. No es dándole cosas, no es diciéndole, es que usted no me escucha, subiendo la voz. Es que con usted no se puede. Es que si uno conversa con usted y usted es regañándolo. No, escúchenlo. Primero escuchémonos, luego escuchemos al compañero, al deportista, al niño. Si nos escuchamos, es muy posible que podamos conseguir unos vínculos ideales. ¿Por qué? Porque en ese mismo contexto, cuando va donde el entrenador, el deportista se va a comportar de diferentes formas. Una con el docente del colegio y otra con el entrenador. Entonces, cuando llega, por ejemplo, llega al entrenamiento, se va a sentir cansado, se va a sentir agotado, se va a sentir muy animoso, por ejemplo, muy hiperactivo, que llaman algunos docentes, o al contrario, en el colegio va a ser muy hiperactivo, o va a ser muy parco, o va a tener muchos aspectos, muchas actitudes diferentes respecto al colegio o respecto a el club del club deportivo. ¿Por qué? Porque él no entiende. Y nosotros como padres de la familia a veces no tampoco entendemos, pero debemos de ir buscando, como decimos, hay un dicho que dice, vamos a buscarle la comba al palo. Vamos a ir buscando la comba al palo. ¿A partir de qué? Del apoyo del docente y el apoyo del entrenador. Y todos los clubes deportivos, a veces el entrenador se convierte en psicólogo, en entrenador, en médico, pero el entrenador tiene la posibilidad de dimensionar todo el canal de comunicación entre el deportista y la familia. No necesitamos señalar, téngalo por seguro. El señalamiento es uno de los factores que caracteriza o hace que el individuo se sienta clasificado, se sienta excluido. Nunca señalemos. Siempre participemos de ese proceso. ¿Qué otros procesos debemos de entender como padres de familia? El proceso de comunicación. Muchas veces los muchachos, por su relación en el colegio o sus círculos sociales, hablan de parcero, hablan de bacán, hey, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué cómo estás? ¿Qué más, hombre? No sé qué más. Y utilizan apoditos. Eso es muy normal dentro del contexto del diálogo de los chicos. Pero nosotros como padres de familia no podemos discriminar esos contextos, esos códigos de comunicación. Antes debemos de ser participativos en esos códigos de comunicación. ¿Por qué? Porque eso nos baja el nivel de estatus. Cuando bajamos el nivel de estatus, ya no somos padres de familia, sino que somos amigos, somos compinches de él. Entonces el niño, el deportista, va a tener la posibilidad de abrirse. Y más que de abrirse, manifestar sus necesidades. Si yo pregunto en este momento a alguno de ustedes, padres de familia, que yo sé que hay muchos, o entrenadores, ¿ustedes saben cuál es la necesidad de su deportista? Profe, ¿y por qué? Yo ¿para qué necesito saber la necesidad? Si está aquí es porque desea. No siempre es porque desea. Algunos chicos están ahí porque el papá o la mamá o la familia, si no viven con el papá o la mamá, los obligan a estar ahí. Porque no tienen con quién dejarlo, entonces los llevan a ese sitio a participar de un deporte. Vaya para que haga alguna cosita en la vida, dicen los padres de familia. Y no es así. Uno no hace el deporte, uno no se llena de deporte para hacer algo en la vida. Uno se llena de deporte porque el deporte es una de las herramientas maravillosas de construir personas. Uno tiene el deporte para construir sociedad, para construir familia, no para construir ideologías, para mirar a ver si se hace o no se hace. No.
está convencido de hacerlo, está consciente, como lo decimos, de poder ser un buen deportista. Entonces, venga de la mano como padre de familia y lo llevamos, independientemente de que sea el béisbol, el voleibol, la natación, ¿cierto? ¿Y quiénes son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra llave de entrada a poder descubrir ese mundo del deportista, a los padres de familia? El docente y el entrenador. Porque en ese proceso deportivo, en ese proceso de desarrollo, que más adelante en otra charla seguramente les amplían las etapas de desarrollo de Piaget y otros científicos y otros filósofos, otros psicólogos, o otros sabios de las áreas de las humanidades, van a ver que hay necesidades importantes, necesidades de respirar, necesidades de entender por qué hoy era más fuerte y ayer no lo era tanto, porque hoy siento más ansiedad de tomar alimentos y por qué ayer no, porque hoy tengo la necesidad de competir y de demostrarle a mi amigo, mi compañero, que yo soy más fuerte que él, y no, porque tengo la necesidad de ser escuchado. Cuando manifiesto a mi padre de familia que yo tengo esa necesidad de ser escuchado, el padre de familia debe sentarse y decirle al joven, venga, yo lo escucho, porque hace parte de ese proceso gigante. Y solamente entendiendo como padre de familia todos los compuestos de esos procesos de desarrollo del chico, podemos llegar ¿a qué? A los logros. No competitivos, los logros competitivos se dan a partir del desarrollo de la continuidad del entrenamiento. ¿Cuáles son los logros más importantes? La familia. Una familia que escucha, una familia que tiene virtudes, una familia que tiene identidad como familia, una familia que crece a partir de la cooperación entre todos, una familia que tiene proyecciones, una familia que cree en el otro y que cree que formando equipo vamos a llegar más rápido a esos contextos de formación de sociedad. Ok. En esa formación de sociedad, seguimos fortaleciendo en todas las estructuras del desarrollo, aun cuando nuestros padres están en edades muy adultas, siempre debemos escucharlos. Siempre debemos tenerlos en cuenta. Ellos, nuestros padres, son el pilar en la construcción de mi pensamiento. Y así como él me escucha como padre, yo como deportista debo escucharlo a él. ¿Por qué? A veces los padres de familia cometemos un error. ¿Por qué? Haz lo que yo digo, pero no haz lo que yo hago. Entonces yo a veces le doy la orden al chico, no salga, por ejemplo. Ahora en cuarentena, es un ejemplo práctico ahora. En cuarentena no podemos salir, pero yo como padre de familia me desespero, salgo, después de haberle dicho al niño que no saliera, ¿cierto? Entonces son fases del aprendizaje. Y recordemos que, visualicemos que en los estilos del aprendizaje del joven hay 3 momentos. Hay un momento kinestésico o de movimiento, hay un estilo de aprendizaje auditivo y hay un estilo de aprendizaje visual. Entonces, no se siente, y yo como padre me siento. Respete la conversación de los mayores, pero yo como padre de familia no respeto la conversación del chico. Tocar, en mi época de joven decían, ver y no tocar se llama respetar, pero el papá lo quiere tocar todo, ¿cierto? Entonces hay momentos en que yo como padre de familia, sin darme cuenta,
estoy dando unos ejemplos que no van con lo que yo promuevo. Siempre es importante dar ejemplo y llegar a un consenso verdadero, limpio y consciente. No solo el deporte debe ser consciente, las actitudes también deben ser conscientes. ¿Por qué? Porque entonces si yo como padre de familia a veces cometo los errores, el chico debe tener la propiedad de decirle al padre de familia, papá, venga, conversemos de hombre a hombre, venga, conversemos como familia. ¿Qué pasó, hijo? Es que usted me dijo que no saliera. ¿Y usted por qué salió? Ese momento de cuestionamiento hace que esos canales de comunicación se fortalezcan. Hacen que esos canales de fortalezca, de formación familiar, crezcan. Eso es una muy buena comunicación. Y siempre el cuestionamiento nos va a dejar un aprendizaje. Nosotros como padres de familia no podemos decirle al individuo o al chico o al deportista, como entrenadores también, profe, si yo salto a esas escalas, ¿por qué vamos a hacer un trabajo de fuerza en esas escalas? ¿Por qué vamos a hacer aquello? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? Y el entrenador muchas veces dice, no, es que es porque sí, porque vamos a hacer fuerza. O los padres de familia, está aquí hasta a las 9 de la noche. Sí, pa, ¿y usted por qué llega a la 1 o 3 a la 1, 2 o 3 de la mañana? Si usted no estaba trabajando y su casa es esta, ¿cierto? Entonces mire que esos cuestionamientos, esas formas, esas actitudes hacen que el círculo social se fortalezca y fortalezcamos los canales de comunicación. Al fortalecer los canales de comunicación, construimos un ser de criterio. Y si es deportista, va a tener la capacidad y las posibilidades de dimensionar a dónde me va a llevar la orientación de mi entrenador, a dónde me van a llevar las cargas de entrenamiento, a dónde me van a llevar los estímulos visuales, los estímulos de desarrollo físico, los trabajos de resistencia, los trabajos de velocidad, a dónde me va a llevar una buena alimentación, hacia dónde me van a proyectar. ¿Por qué? Porque mi necesidad consciente es ser integrante, voy a decir un equipo de béisbol que no recuerdo más, pero supongamos los Delfines de Miami, que son como los más famosos. Entonces, si yo tengo esa necesidad como individuo, como deportista, y mi padre, mi familia, me han dado el suficiente ejemplo de responsabilidad, de construcción, de vida, de momento, de emoción, porque cuando uno hace el deporte que lo hace vibrar, se emociona, entonces podemos llegar con garantías para ser beisbolistas de las grandes ligas, con un buen ejemplo. Correcto. Vamos. En ese proceso de desarrollo de la personalidad y el respeto y la orientación que los padres de familia debemos de tener, debemos siempre respetar. Yo les decía ahora, respetemos las etapas de desarrollo. ¿Cuál es la importancia de esas etapas de desarrollo? Yo les decía ahora, las necesidades. Las necesidades del deportista, las necesidades de la familia, las necesidades de los padres. En ese contexto, los chicos, a partir de esas necesidades, desarrollan aspectos de aprendizaje y conocimiento. ¿Por qué? Porque como estamos familiarizados con las normas,
entonces ya se nos hace más fácil entender y comprender las limitaciones tácticas y técnicas que nos dan los deportes. ¿Por qué? Porque es un bateador en su momento, no son todos a la vez. Porque es un jardinero izquierdo, es un jardinero derecho, es un pitcher, es un lanzador. No todos pueden ser lanzadores al mismo tiempo. No todos pueden ser jardineros al mismo tiempo. Ese aprendizaje hace que a partir de esas normalizaciones, a partir de ese contexto, de esa conciencia de las responsabilidades, yo dimensione las características más mínimas del deporte. ¿Cuándo me enseñan a mí que yo me puedo robar una base? Cuando yo entiendo exactamente las reglas del juego. Eso no está fuera de las reglas. Eso hace parte del desarrollo del contexto deportivo. Porque me puede decir un deportista, pa o profe, como usted me enseñó a mí a no ser tramposo, pues yo para qué me voy a robar una base, ¿cierto? Pero no es el juego de robarme la base y cometer el error. No, es a partir de ese conocimiento de la norma poder entender que hay momentos donde yo puedo aventajar al otro respetándolo, valorándolo y siendo partícipe de mi descubrimiento como deportista. En ese momento, entonces, mi capacidad de atención se desarrolla al máximo. ¿Por qué? Porque si el bateador da un jonrón, tenemos ¿qué? Bases ganadas. Y cuando tenemos bases ganadas, no es trampa. Profe, profe, o entrenador, es que usted me dijo que si yo me pasaba todas las bases, era trampa. No, es la posibilidad de ganar, es la posibilidad de superarme en el deporte teniendo como principio el error del otro. Eso no es ventaja porque igual lo estás respetando. Y es un juego donde unos ganan y otros pierden. Y en ese contexto, también el individuo, cuando aprende a entender ese desarrollo deportivo, se va dando cuenta que en la vida se pierde y se gana. Y que la vida, el proceso de vida, el proceso de construcción, el proceso de fortalecimiento y formación, no es siempre igual, no es derechito. Tiene altas y bajas. Y la vida es un juego. Entonces, si la vida es un juego, vamos a estar victoriosos, vamos a estar derrotados y vamos a tener altibajos que nos van a llevar a un buen entendimiento y a una buena comprensión, que el respeto y la conciencia de la práctica nos va a hacer mejores deportistas. En ese contexto, entonces, la memoria de los aspectos técnicos y de los valores familiares forman la base de la construcción de la persona. ¿De cuál persona? De esa persona que se está formando a través del deporte. Vamos a un ejemplo práctico. El Tino Asprilla, ¿recuerdan de dónde viene? Que su juventud no fue muy buena. Y muchos dicen, hombre, de los mejores deportistas de Colombia, el Tino Asprilla, Valderrama, el Bombardero. Bueno, y si ustedes leen un poquito y hacen un poquito de memoria, dentro de los buenos deportistas futbolistas que tiene Colombia, podemos hablar de un Willington Ortiz, que aunque no tuvo muy buena educación en su infancia, se formó bajo el contexto de un entrenador que lo empezó a orientar, que lo condujo por el sendero de la formación y el respeto. Y
que yo me acuerdo en estos 15 años que tengo, más o menos, no le conozco a Willington Ortiz un escándalo con trago, con droga. No, él como Pelé ha estado derechito. Y esa es una respuesta, un resultante de que el trabajo cooperativo, familiar y de equipo puede hacer grandes hombres. De igual forma, el manejo del lenguaje. En el deporte, en el béisbol, se maneja mucho más lenguaje corporal. Hay choque de manos, hay abrazos, hay toque de cabeza, hay un montón de señas con las manos. Hay un lenguaje kinestésico que para muchas personas no es entendible. Y menos para el padre de familia. Muchas veces un abrazo, un pico en la mejilla entre hombres, ¿cómo se llama? Una nalgada, dicen, o decimos algunos, hace parte del juego, hace parte del lenguaje de la emoción. Entonces, muchas veces el padre de familia esos tipos de lenguajes no los entiende. Y ahí va el criterio de formación mutua. Cuando el entrenador llama al padre de familia y lo integra a vivir, a vibrar con lo que el chico hace, con lo que el chico vive, con lo que el chico desea. Cuando se forman esos vínculos entre entrenador, padre de familia, directivos y familia en colectivo, se crean y se fortalecen canales de comunicación que son únicos en ese contexto. ¿Y qué va a dar esos códigos de comunicación? La capacidad de ¿qué? De relacionarnos. No vamos a tener individuos opacos. No vamos a tener individuos intrínsecos, metidos en sí. Vamos a tener individuos guerreros. Vamos a potencializar todas sus capacidades físicas. Ah, profe, pero es que a mi niño, por ejemplo, es nuevo. Apenas va a aprender y hay unos chicos que le pegan, hay unos chicos que... Son momentos de enfrentar la sociedad. Son problemas necesarios dentro de la formación social, dentro de la formación de la personalidad que hay que superar. Eso sí, el padre de familia y el entrenador deben de estar al pendiente, porque hay momentos de conflicto, hay momentos de enfrentamiento. Lo que no se puede dejar pasar es el momento del conflicto a la agresividad. Siempre debe permanecer el respeto por las diferencias. Hay conflictos normales de relación, sí, y no es fácil entrar a un grupo nuevo, no es fácil tener un poquito más de capacidades que el otro, no es fácil porque ahora le llaman bullying, las nuevas teorías psicológicas, pero eso no es importante. Lo importante es que yo reconozco que tengo esa posibilidad, que mi entrenador reconoce que yo tengo esas capacidades y que mi familia me respalda dentro de esas capacidades y que el entrenador sabe que si sigo fortaleciendo estas capacidades, voy a tener la herramienta para formar un grupo de amigos que juntos vamos a llegar a ser mejores personas y mejores deportistas. ¿Alguna pregunta por ahí hasta el momento? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos ya la horita cumplida, profe, pero no hay problema. ¿La aquí podemos darle un poquito más largo. Sin embargo, yo le voy a romper un poquito la estructura del juego aquí, porque voy a empezar yo con las preguntas antes que excelente. las presentaciones puedan terminar.
Vamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo vamos? Sí, vamos. Porque ha mencionado varias cosas interesantes que de una u otra manera nosotros como representantes buscamos tener respuestas en el otro o en respuestas fuera de nosotros. La respuesta es interna. Y usted habla mucho de la comunicación, cosa que me parece genial porque es algo que se aplica no solamente en el béisbol menor, sino a nivel de béisbol profesional o en niveles de béisbol de alta esfera, como usted mencionó, en las grandes ligas. El concepto es el siguiente. Normalmente el entrenador hace referencia a un pelotero que es grandes ligas o que es famoso para asemejar o para acercar al niño a las acciones que él debe realizar. Sin embargo, el entrenador en su escena, donde él es protagonista sobre los niños, no tiene alguien que quizás le refresque a él que también hay un manager en Grandes Ligas que tiene un comportamiento y una conducta que él también pudiese imitar y acercarse en cuanto a la comunicación. Entonces, pienso que eso que usted nos está aportando relacionado a la comunicación es clave, ya que el niño necesita ser escuchado, como usted lo ha mencionado en varias oportunidades, y el ser escuchado no es el sentarme pensando yo lo que le voy a decir sin escucharlo con los 5 sentidos realmente y entender el mundo desde el niño y no desde lo que yo quiero que él sea, que es un adulto cuando aún es niño. O sea, la pregunta es la siguiente, profe. En el manejo de esa comunicación, ¿qué nos puede aportar usted en cuanto a la adversidad? ¿Cómo manejar esa adversidad de esa conducta esperada por el padre y la conducta reflejada por el niño que no se correlaciona con lo que el padre quiere? ¿Qué recomendación nos da usted? Entiendo primero debo, como padre de familia, reconocer y nuestra comunidad latina a veces, por ser tan machista y tan dominante, se nos olvida que yo soy una persona individual y que mi hijo es otro mundo, como yo lo decía ahí. Tu mundo es mi mundo, pero no hay que reconocer, es muy difícil y se tiene que trabajar desde la percepción, como lo vamos a mirar enseguida, desde la identidad yo como padre y el hombre de familia, el macho, que dicen algunos, debe reconocer que por ser escuchado y ser sensible no deja de ser hombre. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad latina, desde México hasta la Patagonia, el hombre como tal es muy machista. Y nuestras comunidades latinas siempre se ha visto que el hombre es fuerte y que esconde dentro de esa fortaleza algunas debilidades y no lo pueden ver triste, no lo pueden ver débil. El verse débil, un hombre el verse débil no lo hace menos hombre, lo hace verse humano. Cuando el padre de familia reconoce que no es el padrón, por decir, llamarlo, y si a algunos les molesta la palabra, me disculpan, pero el hombre debe ser un ser humano. Algunas mujeres también son muy fuertes, ellas también, y ellas es más fácil porque ellas son más sensibles, pero los hombres padres deben de reconocer que son seres humanos, no son máquinas de trabajo, no son los padrones, como lo dije ahora, son los machos y que si lloran dejan de ser machos. No, lo dicen las investigaciones psicológicas y las teorías. El hombre no es hombre por pelear con el otro. El hombre es hombre por su sensibilidad, por su ser humano, por su concepción de vida, por su comprensión frente al mundo.
Correcto. Solamente en ese momento, entonces, vamos a poder recibir a mi hijo o a mi hija como un ser humano, no como mi hijo o mi hija, sino como otro ser humano, como otra persona que siente, que tiene debilidades, que entiende, que tiene un mundo de comprensión a partir de lo que yo le he enseñado. Y solo ahí, cuando reconocemos que somos humanos, que sentimos y que tenemos, fuera de las diferencias de edades, algo en común, nos podemos comunicar. Y sabiendo que yo soy débil y mi hijo también es débil y que yo tengo necesidades y que mi hijo también tiene necesidades, a partir de ahí podemos formar muy buenos canales de comunicación. Es ahí entonces donde yo como padre de familia puedo bajarme un poco, cerrar los ojos, respirar hasta 10 y escuchar al otro. Independientemente si es mi hijo, mi esposa, mi pariente, escucharlo. Respirar, quedarse uno calladito, respirar, escuchar, esperar que termine de hablar, entender, reconocer que ese es humano, reconocer que se está frente a otro mundo diferente y empezar a dimensionar en miles de segundos todas los prismas, todas las caras de alternativas que nos puede generar esa concepción de entendimiento, proyectándolo para darle una solución que lo proyecte a ser persona. No hacer lo que yo quiero que él sea, sino fortalecer lo que el individuo, mi hijo, quiere ser. ¿Correcto? Fíjese, le voy a interrumpir, profe. Disculpe sí. usted acá mencionó algo también que a mí me impactó en algún punto cuando llega al deporte profesional. Lo que usted hablaba, la manifestación de afecto es importante de parte de un padre. A veces uno no lo lee, pero sí en algún punto en el ambiente donde yo estaba, habían peloteros, no eran todos, que se saludaban con un beso en la mejilla. Y era un abrazo y un beso en la mejilla de saludo. Y en algún punto, en una de esas conversaciones después de los juegos, ellos expresaban que ese beso se lo estaban expresando unos novatos, a unos peloteros que estaban recién llegando, que ese beso significa como una especie de camaradería entre ellos y que era un código que los unía a ellos en la comunicación, que inclusive los hacía entenderse en el juego. Y recuerdo que eso son cosas que tú no piensas que pasan dentro de un dogado. Ahorita esta nueva escuela del béisbol, no sé si todavía manejará esos códigos, pero esa vieja escuela lo hacía. Y es eso, el no sentir que manifestar afecto en algún punto te deja debilitado como hombre en el caso del punto de vista sexual o como hombre, como ser humano, y que todo lo contrario. Sucedía mucho cuando te iba mal, cuando había rachas malas de los jugadores, estaba ese acompañamiento emocional y ese acompañamiento efectivo y ese entendimiento de lo que tú estabas viviendo. Y cosa que de repente para las personas que de una u otra manera no han tenido la oportunidad de estar en estos procesos de deporte profesional, el beso forma parte de esa forma de acompañarte, decirte, oye, yo estoy contigo, y pueden existir besos en la mejilla o en la cabeza o ese beso que te dice a ti, oye, estoy contigo, yo te quiero, vamos adelante, que las cosas van a salir. Yo no sé si de repente aquí las personas que están conectadas tienen algo que comentar con relación a eso, si de repente han vivido alguna experiencia con su hijo relacionada a esa manifestación afectiva, porque se puede leer como que estás consintiendo al niño y lo vas a debilitar, y por otro lado leerlo como el acompañamiento de ese momento emocional que el niño está aprendiendo a gestionar, y que en algún punto con ese acompañamiento tú vas a tener la forma de acercarte a él y darle una mejor herramienta en una próxima oportunidad, pero ese no es el momento de darle la herramienta, ese momento de acompañarlo y posteriormente darle la herramienta. Y a veces nos cuesta leer y ver ese escenario. Y no sé si algún papá o alguna mamá de los que está aquí conectado nos puede comentar un poco sobre eso,
porque aquí, mira, comenta Aidan, no sé si quieres liberar el micrófono, a mi hijo siempre lo abrazo, se me borró aquí, yo estoy aquí del teléfono y a veces me es complicado, pero Aidan, si nos puedes compartir también o a otra persona que nos pueda compartir y alimentamos el conversatorio por acá. Profe, yo comentaba ahora, por eso es importante integrar a los padres de familia al diálogo y a la simbología deportiva e invitar a los padres de familia a los entrenamientos, pero que ellos sean parte del entrenamiento y que los niños sean parte del escenario exterior. Entonces, como en un encuentro deportivo, las mamás y los papás son bateadores, son pitchers, son jardineros, y cómo viven lo que los hijos viven y cómo se vive ese ambiente deportivo. Y es importante que los padres de familia vivan y sientan y dimensionen ese contexto donde el niño vibra, donde se sientan o donde salen a la grama, creo que todavía es con grama, y ver un escenario, unas gradas llenas de público donde todo, eso es muy vibrante, eso es, o escuchar el himno nacional de su departamento, de su país en un escenario deportivo y donde todos nos cogemos de la mano, donde todos nos abrazamos. En el fútbol se da mucho y yo he escuchado de personas que dicen, ve, esos futbolistas parecen gays, pero realmente no es ser gays, no es ser de otro equipo, como lo mencionan algunos padres de familia. Es esa unión cuando le dan a los futbolistas, quienes hemos visto los mundiales y les gusta el fútbol, esas nalgadas que se dan, bueno, vamos, y le dan cachetadas y le dan besos y lo abrazan y lo apapachan, pues, por así de llamarlo. Ese contexto, esa energía que se vive en ese momento de participación, es importante que todos los padres de familia sepan que ese código de comunicación hace que nuestros valores, nuestros principios como familia fortalecen el criterio del individuo, fortalecen cómo nosotros tenemos la posibilidad de crecer en el deporte a partir del fortalecimiento de esos códigos de comunicación. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? Sí, hay unos comentarios acá y no sé si alguien quiere liberar el micrófono, pero por acá comentan, a mi hijo siempre lo abrazo, le beso su frente, que Dios lo bendiga y estamos con él. Y dice, claro, eso es importante. Por acá otra persona, Edgar, ese fue Aidan. Edgar dice, pienso que el apoyo de la familia es súper importante para el deportista. Pues quien quiera comentar y hablar, pues siéntase libre de participar. La idea de estos conversatorios es eso, que todos uno viene, profe, claro, uno viene con un plan de una forma y la dinámica se va desarrollando. A veces la que uno tiene en mente, como en el deporte, o a veces otra vez uno trae 30 diapositivas, termina dando 2 y la conversación se fluye de manera genial, no como importa. A veces da uno 30 diapositivas, así que si yo le interrumpo, me disculpa. No importa. Pues yo aquí traje como 200 diapositivas, y aquí a las 5 de la mañana no hemos terminado, pues entonces seguimos. No, yo lo dejo aquí como host y tranquilo que eso se graba solo. A ver, los profesores, por ahí dice que algunos coaches, algunos entrenadores hay por ahí, alguno quiere manifestar cómo vamos con la presentación, cómo les ha parecido. Por ahí está el profe de Chocó, creo. Por ahí varios entrenadores, sí. Por ahí hay varios entrenadores. Yo quisiera, más allá de hacer unas preguntas, darle las gracias, porque como padre vivo esto diario apoyando a mi hija en su deporte, que es el atletismo, pero como coach, como ya escucharon, excelente. Como coach nosotros pedimos a gritos el apoyo de los papás, más en la virtualidad. Tratamos de que los papás estén ahí presentes, porque a veces las partes técnicas o coloquiales, como las hablamos a veces, son difíciles de entender para un
para el entrenado. Entonces, toda esta exposición que nos viene dando, profe, muchas gracias, y nos da apoyo bastante como papá y como coach deportivo. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, algunos entrenadores y algunos padres de familia dirán, hombre, este chico, este profe vino aquí a echarnos carreta y de dónde sacó todas esas teorías y todas esas cosas. Y vemos que esta propuesta temática viene sustentada en investigaciones de Cuba, de México, de otras instituciones. Y aquí les enseño una parte de una investigación que se hizo en Cuba hace algún tiempo. Lo pueden ver en la revista de Educación Física indexada en 1989, o sea que esto no es nuevo. En el 2018 se revisó y está en las páginas 62 y 76, donde hay una investigación en el béisbol, precisamente, con una muestra de 100 jugadores, donde se evalúa el clima motivacional de los padres de familia, dando como resultado, a partir de ciertos cuestionamientos, que los padres hombres tenían un factor más dominante que las madres y que esa diferencia ha generado un clima de éxito sin esfuerzo. ¿Cómo así que un éxito sin esfuerzo? Sí, solo con esa dominancia de participación masculina, con esa figura de participación de hombre, no con esa figura de representación dominante, no. Con la representación de hombre padre, de hombre participativo, de hombre ejemplo, de hombre que coge a su esposa, a su mujer de la mano y le ayuda a la creación de la familia, al fortalecimiento de la familia, crea por sí solo actitudes en el chico, en el deportista, donde esos aspectos de aprendizaje los disfruta, no los aprende por obligación, los disfruta. Y cuando los disfruta, da la conclusión de que la familia, y no lo digo yo, lo dice la investigación, desempeña un papel importante al momento de apoyar a sus hijos en el deporte. Específicamente la investigación habla del béisbol, siendo el padre el que genera un clima que induce la preocupación en los deportistas. ¿Cómo así? ¿Preocupación y de qué? Claro, porque si el padre de familia es aquella figura de la que hemos estado contemplando durante toda esta presentación, esta propuesta temática, entonces es él el llamado a seguir fortaleciendo esos valores familiares. En caso de que el papá en algún momento no tenga tiempo por sus labores, porque tiene que viajar, entonces la madre podría hacer esos dos papeles. ¿Por qué? Porque hace partícipe al individuo, al deportista, a partir de esos aspectos que hemos contemplado también. ¿Cuáles? Los valores, la responsabilidad, la participación y la cooperación familiar entre todos para que ese reflejo pueda inducir a que los chicos deportistas se preocupen. ¿Por qué? Por seguir mejorando, por seguir participando, por seguir siendo mejores individuos, no mejores deportistas. Deportistas hay muchos, mejores individuos.
Porque siendo mejores individuos, te hace deportista diferente. Y cuando te haces deportista diferente, marcas la pauta en el crecimiento del club deportivo donde tú estés. ¿Vale? Eso. Dentro de esa investigación y dentro de algunos aspectos, los deportistas tienen unas percepciones del clima motivacional promocionado por los padres de familia. ¿Qué dicen los chicos? Hombre, la percepción de los deportistas del clima motivacional generado por los padres de familia. Entonces ahora hablamos de que los individuos tienen unas etapas. ¿Cuáles etapas? Sí, unas etapas cuyas necesidades y cuyos aspectos están enmarcados. Perdón, aquí, ahí. Eso. Están enmarcados en algunos aspectos. El aspecto biológico, ahorita lo contemplamos. Es necesario que a partir de esa motivación, el padre de familia genere esos momentos de inquietud, donde pueda el individuo controlar sus emociones, donde pueda controlar sus relaciones sociales y donde pueda trascender el conocimiento del deporte. Chicos deportistas, el solo aprenderse las reglas del deporte no es suficiente. El solo entender que usted coge un bate para batear una bola no es suficiente. Usted debe de aprender a leer el juego. Debe aprender a leer sus actitudes. Debe aprender a leer su familia, su contexto. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se aprende a leer? Estudiando. Pero dirán algunos, ya va a empezar a echar la carreta de que tengo que seguir estudiando en esta virtualidad, en este... No, muchachos, hay que leer. Si a mí me apasiona el béisbol, tengo que vibrar con el béisbol y lo tengo que entender, lo tengo que estudiar, tengo que crecer en el béisbol. Y eso me da la posibilidad de tener algunos niveles de globalización, unos niveles continentales y unos niveles locales. ¿Por qué? Porque cada nivel de diferente me ofrece unos factores situacionales diferentes. Entonces no es lo mismo si yo estoy en mi casa practicando el béisbol y el profesor Gabriel, el profesor Paulo, cualquier profesor me da una rutina para hacerle ya, ¿cierto? Así yo estoy en un entrenamiento con personas internacionales, o si yo estoy en un entrenamiento con la Selección Colombia, o con los Delfines, como ahora les mencionaba, con un entrenamiento de los Delfines de Miami, con esas expectativas de mirar a ver qué es lo que me van a enseñar, ¿cierto? Esos factores yo los debo de estudiar, yo los debo de entender. ¿Con ayuda de quién? Perdón, de los padres de familia. Allá va nuestro cuento. La unión, familia, deportista, entrenadores y asociados al club es el arma y la herramienta más eficaz para podernos superar en los diferentes aspectos del deporte. ¿No hay preguntas todavía? No. Bueno, listo, muchachos. ¿Sigue? Muy bien. En esos pilares de construcción, muchachos, es importante poder seguir entendiendo y poder crecer en el contexto de qué hacer, del ser y del saber hacer. Eso. Cuando esa unión entre los diferentes campos que hemos contemplado hasta ahora se llenan
Ay, muchachos, sí, pues que esto me comió, muchachos. Ah, bien. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo soy quien soy, yo estoy convencido de que yo soy el mejor deportista del club X, el mejor jardinero, el mejor pitcher, el mejor bateador, el mejor, ¿cómo le llaman ustedes? Me imagino que ahí están. Entonces, ¿qué hago por mejorar? ¿Qué hago por ser el mejor? ¿Qué hago por participar a ser el mejor? Y cuando yo reconozco eso, entonces sé qué es lo que voy a hacer. Ahí es donde se refleja la conciencia en la práctica deportiva. Yo soy, supongamos, el deportista número 1 del club Tapitas Rojas. El mejor, y conmigo hay 4 más. Y vamos como líderes del grupo a enseñarle a los novatos a ser mejores tanto como lo somos nosotros. Ahí sabemos, vamos a hacer que los otros sean mejores. Pero cuando vamos con la intencionalidad de participación, ahí sabemos cómo lo hacemos. Porque no vamos con intenciones de demostrar rivalidad, cuando no vamos con intenciones de aporrear al otro, cuando vamos con la intención de ser partícipes y valorar al otro desde su contexto. Cuando sabemos esos 3 aspectos y reconocemos que eso hace parte de nuestra construcción como deportistas, vamos a llegar mucho más lejos. En esa construcción del ser, seguimos contemplando los 4 maravillosos aspectos. Y vuelve y cae la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la base de tu construcción como persona. Entonces, como es la base de la construcción de la persona, entonces tenemos el ser, que eres tú. Tú como persona individual, tú como persona activa, tú como persona que sientes y que siempre va a estar ligado a tu familia. Tú puedes tener 100 años, 50 años, 80 años, pero siempre vas a estar ligado al contexto familiar, a lo que te digan tus padres, a lo que te orientan tus padres. Nunca puedes dejar a un lado de escuchar a tus padres. Luego, como segunda opción, el entrenador. En algunas ocasiones, el entrenador se vuelve una primera opción, pero en otras es la segunda opción, porque familia, que son padre y mamá, padre y madre, el entrenador es nuestro segundo padre, nuestro segundo reflejo, nuestra segunda figura de familia, de responsabilidad, de construcción. ¿Por qué? Porque como vamos a practicar un buen deporte, que es el que nos gusta, que es el béisbol, entonces vamos a empezar a fabricar y a construir las diferentes etapas del aprendizaje en el deporte específico. Al lado derecho tenemos un cuadro donde nos presenta las etapas de desarrollo biopsicosocial. Y es en ese momento donde podemos ir entendiendo. Próximamente va a haber otro compañero que les va a ampliar la información, pero va a dar la posibilidad para que sigamos creciendo en el contexto. En las niñas, padres de familia, pongamos mucho cuidado, porque se ha visto también a través de las investigaciones que las niñas
tienen una dificultad grande en la comunicación. Y cuando ellas empiezan a vivir las diferentes etapas de desarrollo, llegan a su edad preadolescente y tienen su primera menarquia, entonces en algunos contextos se quedan calladitas. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque los papás deben ser amigos. Y como la chica quiere hacer su deporte bajo el contexto de la responsabilidad, la actitud de algunos padres de familia, hombres, no permite que se tenga un diálogo abierto. No estoy diciendo que todos, ni estoy diciendo que ninguno. Se da, se vive y desde la parte clínica se entiende que hay momentos donde la comunicación entre el hombre padre y la niña se limita mucho. Entonces es importante que a pesar de que usted es hombre padre y tenga una niña, la debe de escuchar y entender su proceso biológico. Nunca la puedes delegar, nunca le puedes decir a un lado, o no, vaya a converse con su mamá, porque esos son temas de mujeres. No, ¿por qué? Porque el papá hombre también tiene un sentido femenino. Y si la mamá, que es femenina, tiene un sentido masculino, el papá, que es un hombre masculino, también tiene un componente femenino. Y si entre esa unión nos comunicamos, hacemos que sea más fuerte ese contexto. Igual, mamá, yo soy hombre, mamá, a mí ¿por qué me están saliendo pelos en el pecho y pelos por aquí, y pelos por allá y pelos por todas partes? ¿Y por qué mi voz se está poniendo así? ¿Y por qué está cambiando? Y a veces se me salen lo que dicen, lo que decimos algunos, los pollitos. ¿Por qué eso? Entonces la mamá dice, no, hable con su papá, que ya a mí no me interesa ese tema. No, debemos, muchachos, padres de familia, muchachos, crear canales de comunicación y vuelve y juega. Los canales de comunicación, independientemente de los temas, hacen que como familia crezcamos y nos fortalezcamos desde el concepto de el respeto. Vamos. Entonces, como una última apreciación, tenemos, muchachos, que los principios familiares, el respeto, la confianza y el diálogo son los pilares fundamentales en el crecimiento del individuo y del deportista. Que el respeto del pensamiento individual, la identidad y el ser participativo hacen parte vital de ese crecimiento. El escuchar al otro y el pertenecer al otro. Yo te pertenezco, tú me perteneces como individuos, respetando las individualidades, respetando las identidades, respetando los gustos y nos pertenecemos porque hacemos parte de ese canal de comunicación que nos lleva a encontrar puntos en común. Tenemos que ser pacientes, tenemos que tener mucha paciencia y saber que cada momento en su tiempo. Yo no puedo acelerar los tiempos, yo no puedo acelerar los cambios, yo no puedo devolver el tiempo, ni lo puedo acelerar. Yo tengo que respetar el momento y ese momento me da la posibilidad de ser paciente, de comprender, de dimensionar y de crecer en el contexto cognitivo. Debo de respetar los procesos. A los profesores, entrenadores, excelente labor. De mi parte, felicitaciones porque
los procesos que se plantean en la formación de estos chicos es importante. Y los padres de familia deben ser conscientes que esos procesos llevan tiempo y que no se pueden dar de la noche a la mañana. Tengo que ser receptivo. Y que la persona es parte del proceso y no es el proceso. Ah, pero ¿por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro? Porque cada momento en su tiempo. Y esos tiempos deben ser respetados. De la única manera de que logramos marcar la historia, muchachos, es siendo nosotros mismos, siendo nosotros participativos de ese proceso, siendo claves en ese proceso, resaltando las identidades, resaltando las individualidades, exaltando el respeto, siendo una familia, siendo la familia deportiva, la familia de casa, la familia de sociedad. Solamente así llegamos a ser mejores deportistas. Chicos. Muchas gracias, profe, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por ahí veo como 14, 20, 35, 100 preguntas, ¿o no? No. 200 preguntas, pero ¿qué es todo eso, hombre, muchachos? Hombre, todo eso, hombre, muchachos. Muchachos, muchas gracias. Por aquí hay... Profe, ¿qué por ahí me tiene una pregunta. A ver, cuéntame. Ante todo, agradeciendo este webinario. En el aspecto también de ser padre, si no caer en mucho cuidado para evitar el otro extremo, sobreprotección, ¿cómo hace uno para mantener siempre motivado a un niño, adolescente o joven en este deporte? Porque hay días que simplemente, aunque le toque práctica, no quieren, y como padres somos conscientes de que no deben perder tiempo importante. Disculpe que tengo problemas con mi internet, el audio y el video. Tranquilo, compañero. Hombre, es importante, como yo les decía ahora, los tiempos. Hay momentos en el entrenamiento deportivo que el individuo deportista, y más el niño en estas condiciones de pandemia y todo eso, se quiere desconectar. Y yo hablaba en estos días con un entrenador y el hecho de que sea un solo día de no participación, no quiere decir que no le guste el deporte. Solamente te quiere decir que quiere otra cosa diferente. Te está dando el mensaje que es algo diferente. Puedes jugar parqués, dominó, puedes enfrentarlo, ¿cómo le llaman ahora? PlayStation, así, ¿cómo le llaman, Gabriel? PlayStation ahora. Sí. En mis tiempos le llamaban Atari, correcto. Lo puedes invitar, sí, lo puedes invitar a un torneo de esos. Lo puedes invitar a jugar bolitas. En mis tiempos jugábamos bolitas. Lo puedes invitar a un torneo de trompo, de pirinola. Hay muchas alternativas lúdicas donde tú le puedes dar un descanso. Y es un descanso activo porque en este momento todos, los niños, los viejitos, nosotros, los médicos, los clínicos, todos tenemos un nivel de estrés muy alto. Y seguimos insistiendo en la participación de la familia. Seguimos insistiendo en que somos parte de ese crecimiento. Entonces vamos a seguir siendo parte de ese crecimiento. Vamos a proporcionarle a nuestros hijos cosas diferentes. Gabriel lo sabe, Pablo no sé si está por ahí, pero también lo sabe. A ellos les he insistido mucho. En la teoría del entrenamiento hay descansos activos y son necesarios para que el chico tome aire, respire, se llene de otras ideas, se llene de otras
otras sensaciones. Qué bueno, vamos, ¿no quiere entrenar hoy? Bueno, entonces vamos a hacer un desafío, pues. El que haga la 21 más rápida. El que haga la 21 con el bate y el balón, ¿cierto? O el que haga la 21 con las manos. Hay muchas alternativas. Y después el padre de familia le podría comunicar al entrenador, ve, Gabriel, o ve, Rey, o ve, muchachos, ve, es que hoy tenemos este inconveniente. ¿Qué tal si podemos plantear una competencia aquí rápida entre todos para que mi niño no, de por sí no se quede sin hacer nada, ¿cierto? Entonces, ese momento de creación, ese momento de romper la monotonía, es importante el proceso de desarrollo de los niños. Si por ahí está el profe que va a ofrecer la charla dentro de 8 días. No, se le cayó el internet, pero va muy relacionado a eso. Sí, eso, él está en Venezuela. El chico, el padre de familia y el entrenador deben de proporcionar medios lúdicos de la forma más rápida, donde el niño disfruta su deporte, es la participación lúdica. Y es importante que los profesores lo incorporen dentro de su preparación técnica y táctica en su deporte específico. Vale, ¿hay otra preguntita? Por aquí le dicen, el apoyo de los padres causa seguridad en el niño, el amarlo y demostrarle afecto de padre, la confianza crece y ayuda a que realice mejor sus actividades. Muchas gracias y agradecido. Le ponen por acá también las personas. Padres de familia, tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque a veces se nos va la mano y en la vida pasa igual. Somos buenos. Cometemos un pequeño error y ya nos marcó lo malo, ¿cierto? Ya somos malos, ya nos condenan. Entonces, muchas veces el padre de familia es bueno, lo comprende, lo llena de estímulos, pero el niño hizo algo malo y entonces lo regaña. Y encima, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué hiciste no? Si esa pelota estaba muy fácil, si el entrenador te dijo aquello, sí, pero ¿cómo así? ¿Cómo? Y entonces a veces nos llenamos de desespero porque desde nuestra parte como padres de familia consideramos que la situación era muy fácil de asimilarla. Pero no podemos caer en ese error. Debemos de permanecer con una postura ideal donde el chico sienta que hacemos parte de él y que esos errores no son momentos de señalamiento, sino que son momentos de superación. A veces nosotros como padres de familia caemos en eso y es difícil de aprender, pero hace parte de ese comunicado, de esa comunicación, de esa lengua que a veces manejamos, que somos tan emotivos, pero no nos podemos dejar llevar de esa emotividad para caer en un señalamiento, ¿correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, profe. Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué le puede sugerir a aquellos padres que sí fuimos y somos jugadores activos de este deporte, el cual nuestro hijo está en desarrollo, para no caer en contradicción con el entrenador y más bien utilizar nuestro conocimiento para su evolución? Creo que se debe tener mucha prudencia en ese punto. Muchas gracias, profesor. Responde por acá Jesús Arias. Jesús Arias. Buenas noches, Jesús. Quien hizo la pregunta se llama José Aranguren. Ah, José Arango. Y a quien le acaba de responder ahorita es Jesús Arias. Ok, Jesús. Bien. Hermano, la comunicación es importante. Si tú tienes comunicación con el entrenador, tenlo por seguro que tu aporte como deportista profesional vas a hacer que ese niño le coja amor a tu deporte. En caso tal de que no sea el deporte de él, debes de abrirte a las expectativas de tu hijo.
a veces quienes fuimos deportistas de alto rendimiento, pedimos que nuestros hijos sean lo mismo que nosotros fuimos. Y tenemos que tener mucha prudencia ahí y mucha comunicación con los futuros entrenadores, porque a veces caemos en el error de acelerar los tiempos y de llevarlos a los niños bajo presión. No, comunicación con el entrenador, lectura del medio ambiente, lectura de los espacios donde estás, incentivarlo a partir del juego, porque si son niños entre los 9, 10, 11 años, hay que incentivarlos a partir del juego y dejarlos ser ellos mismos, que ellos manifiesten su necesidad de competencia o de participación en el juego. ¿Vale? Bien, por ahí tiene otra pregunta, ya se la leo. Bien. Dice, profesor, pero la parte es hasta dónde un llamado de atención sería bueno ante una situación. Pues hay fallos que se prevén, se practican y pues lo hacen. ¿Es bueno dejarlo pasar para no presionar? No. El castigo, una cosa, eso está investigado también. ¿Quién me pregunta ahí? Eidan pregunta. Eidan. Te cuento que dentro de las investigaciones de la parte psicológica, no soy psicólogo, pero he leído un poquito al respecto. Una cosa es el castigo y otra cosa es la violencia. Tú puedes dar un castigo a tu hijo. Tú puedes darle, si es un niño, una palmada, una nalgada. Puedes, a través del diálogo, hacerle un comparativo. Hombre, tú quieres que yo te dé esto, ¿tú qué me das? ¿Cierto? Ahora hablábamos de la participación en la construcción del aspecto familiar. Entonces, tú me das, yo te doy. Yo soy responsable, ¿tú dónde vas a ser responsable? Tú vas a ser partícipe de esta construcción familiar, entonces yo soy partícipe de eso. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, pero tú eres mi hijo y como hijo debes de participar en esta construcción. Tú, ¿dónde están tus deberes y tus obligaciones? Y mis deberes y mis obligaciones, ¿cuáles son? Entonces, hay un factor, hay un momento de diálogo donde ambas partes reconocen que tienen compromisos. Y cuando el otro o el niño reconoce que tiene esos compromisos, se ve a la par con el padre de familia. Y cuando se ve a la par con el padre de familia, en cuanto a responsabilidades y deberes, ya va entendiendo las reglas del juego. Por ahí hay muchos padres que tienen hijos a su lado, por ahí veo algunos, y entonces ahí está, pues muchachos, para que se pongan pilas de que su papá, que está al lado, es su amigo, no es su enemigo, es su amigo, siempre y cuando los dos tengan sus códigos de comunicación y tengan claro que de ambas partes tienen deberes y obligaciones. ¿Vale? Por aquí tiene otra, profe. ¿Cómo hacerle cuando el padre de familia cree saber más que el entrenador y el niño se confunde a quién hacerle caso a la hora del entrenamiento o juego, ya que el padre o madre es una figura de autoridad ante el niño? Por aquí responde Eidan. La pregunta anterior, profe, le dice Eidan que gracias, me refería no a castigo en eso, sino a que haga su deber en el momento que no se den el diálogo. Pero entendió la respuesta, muchas gracias. Eso. La responsabilidad, el reconocimiento de las identidades es importante, Eidan. Hombre, siempre hemos tenido nosotros como entrenadores ese conflicto. A partir yo tengo algún tiempo de experiencia en el deporte y siempre nos hemos encontrado con esos padres que se las saben y se las quieren saber todas. Pero el padre de familia eso se ve mucho en el fútbol, cuando están entrenando y se gritan y lloran y patalean y le gritan al entrenador hijo de tantas, y en el estadio también lo vemos porque
estamos marcados por una sociedad que a veces no reconoce el respeto frente al otro. Desde lo clínico, les voy a responder. Si uno estudia medicina, tendría la misma posibilidad siendo médico general para hacer una operación de corazón abierto, o nos estaríamos limitando. Entonces, en ese contexto, podremos conocer el deporte. O sea, somos médicos generales, porque de pronto conocemos muchos aspectos de muchas cositas. Pero para hacer una operación de corazón abierto, que es algo comparativo con la orientación que nos delegan ustedes como padres de familia a los entrenadores, que eso es un camello grande. Hasta ahí es difícil del padre de familia, pero hasta ahí llegaría el papel del padre de familia. Porque de la malla para adentro es quien ha estudiado y profundizado en las características específicas de los cambios morfológicos y de las características deportivas que tiene ese deporte. El ejercicio, padres de familia, no es colocar un video de YouTube, no es bajar el entrenamiento y ver el partido de Miami y no sé quién. No es ver en el YouTube, no es ver en la revista, no es bajar el documento X, es trascender, quemarnos las pestañas y entender que el cuerpo del deportista es más que físico. ¿Por qué? Porque dependiendo del estímulo deportivo, el individuo tiene una respuesta morfofuncional a ese estímulo. ¿Quién entiende esa respuesta? El entrenador. Si el entrenador le puso una carga mayor y una carga menor y un tiempo de descanso, ¿quién entiende la respuesta morfofuncional de ese estímulo? El entrenador. Ah, es que yo también soy entrenador. Yo también me forjé en la academia siendo entrenador. Ah, bueno. Entonces, con todo respeto, se le acerca a su entrenador y le dice, profe, yo también soy entrenador, me forjé en la academia X, entiendo de esto y considero que mi aporte te puede ayudar a ese proceso, porque mi hijo tiene unos niveles de exigencia altos porque la respuesta cardíaca, entonces lo sustentas bajo la temática científica. Entonces el entrenador, tenlo por seguro, si es un entrenador abierto, complaciente y comprensivo, te va a participar de un diálogo científico, pero de un diálogo sin sustento científico no es. Entonces estarías peleando contra la corriente, porque tú quieres ocupar como padre de familia el lugar del entrenador, pero no estás en condiciones de formación para ser entrenador. Entonces, si tú eres contador, ¿para qué vas a hablar de entrenamiento deportivo si no te has forjado dentro del entrenamiento deportivo? Es como si yo, clínico, le dijera a un ingeniero civil que el puente de la 10 o el puente de la Huacatala o el puente del Éxito de allá de Envigado está mal hecho. ¿Por qué? Yo puedo, es libre criticar, no, qué puente tan feo, qué puente, pero no conozco la intencionalidad con el cual fue hecho, no conozco las bases matemáticas con las cuales fue hecha. Y es posible que yo me esté equivocando al manifestar mi concepto que no está acorde a lo que quiere el entrenador. Pero no es conveniente dentro del crecimiento del niño que yo fabrique ese conflicto frente al entrenador.
lo puedo participar, lo puedo comunicar de buena forma, pero no puedo formar conflictos frente a ese concepto. ¿Vale? ¿Quién lo hizo por ahí? ¿Quién hizo la pregunta, Rey? Ya le comento, profe, ¿quién hizo esa pregunta? Jesús González. La hizo Jesús González. Jesús. Jesús, hola. ¿Qué pasó, profe? Buena, Jesús. Hermano, no me esconda, papá. Oiga, mijo. Entonces, ¿quedas bien con mi respuesta o crees que podemos ampliar? ¿Sí? Sí. Y también la pregunta iba un poquito enfocada al cómo atacar o cómo ver ese tema con el niño, más que todo. Cómo hacerle que... O sea, uno como entrenador no le puede decir al niño, no le hagas caso al papá porque pues también te creas un conflicto, ¿no? Es correcto. Tú no puedes entrar en conflicto con el padre de familia. Tú tienes que, como lo decíamos ahora, participarlo del proceso. Por eso yo les mencionaba ahora, dentro de su programación de entrenamiento, pongamos que ustedes entrenan en el macrociclo, ustedes entrenan de domingo a domingo. El fin de semana podríamos cambiar los papeles y hacer que los padres de familia participen del entrenamiento, ¿cierto? Y hacer una actividad lúdica. Supongamos, vamos a jugar un partido de béisbol de desafío con los niños cargados de caballo, aquí en los hombros. Entonces, mira que ya viviendo el padre de familia, ese contexto, ese medio, ese momento de emoción, puede bajarse y puede entender que es un espacio que es de respeto. En las artes marciales lo podemos ver y el padre de familia llega hasta el tatami. Del tatami para adentro manda es el entrenador, ¿cierto? Pero solamente así, llevándolos y participando de ese proceso deportivo, el padre de familia va a entender de que eso es factible y que quien está allá es la figura de responsabilidad y de orientación que mi hijo tiene. Muchas veces, Chucho, ¿me permites decirte así, Chucho? Claro. Sí, ok, gracias. Es el miedo a yo soltar a mi hijo, es el miedo a que mi hijo enfrente el mundo. Entonces, como padre de familia, ese miedo hace que yo agreda o me atreva a agredir a la figura de entrenador. Y entonces caigo en el aspecto de sobreprotector del chico. Entonces la idea es que el padre de familia viva también ese momento, hagamos una charla en conjunto con los padres de familia, le hagamos entender que ustedes son amigos y compañeros del padre de familia, no son enemigos, son la otra parte de la crianza, de la orientación, y que el deporte es la herramienta perfecta para generar sociedad y la creación de un ser participativo a nivel social. No es de ir a pelear, no es de ir a agredirse, no es de gritar, es de participar en el desarrollo de la sociedad. ¿Correcto, Jesús? ¿Estamos bien? Profe, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Si no, entonces me lo mande y miramos y cuadramos. Oh, me queda otra pregunta por ahí. Por ahí veo 210 preguntas. No, hermano, es que aquí estamos, pero excelente. ¿Ah? Como pez en el agua lo veo, profe. Excelente, hermano. Más suertecito que Gilberto Santa Rosa improvisando, ¿no? No, Gabriel sabe que yo cojo el micrófono y eso dan las 2, las 3 de la tarde y eso hágale, hermano. 6 a 12. 6 a 12 de derecho, hermano. No, profe, más bien nosotros ¿Okay? agradecidos. Hasta ahora nada. Muy bien. Listo.
Pues nada, yo quiero agradecer a las personas que nos acompañaron hasta el final. Profe, un placer de verdad el poder compartir este tipo de temas que tienen mucha relación con el tema que viene, que nos hemos enfocado durante un proceso un poco largo a hablar de mucha preparación física, de preparación de bateo, pero nos hemos olvidado que estamos trabajando sobre el niño y este tema suyo y el tema de la semana que viene tienen relación con eso porque el de la semana que viene también vamos a estar conversando cómo es la transición del béisbol normal a una academia y vamos a estar hablando de ese escenario que todo papá quiere que un hijo entre a una academia y eso te hace como que figurar como un buen papá, pero el niño vive una realidad completamente diferente cuando pisa una academia y tiene que quedarse y ha vivido una realidad que hoy en día es un poquito diferente. Entonces, la invitación es para la semana que viene, señores. Una vez más, gracias por todos este apoyo, por todo este apoyo. Para cada uno de ustedes, este apoyo ha sido importante, profe. Para que tenga una idea, vamos desde marzo, creo que empecé yo con México y se fue ampliando y hoy en día pues ya es más consistente la asistencia, pero desde marzo que empezó todo este proceso de la pandemia hemos creado este espacio de capacitación gratuita todos los jueves. Se ha sumado Academia Taveras de México, la Fundación Fusan de Colombia, la Fundación COPS, Sport Training Center de aquí de Panamá y Camino a las Grandes Ligas que bueno, empezamos en Venezuela y ahora estamos en varios lugares y yo estoy viviendo acá también en Panamá. Así que estas puertas abiertas para una próxima oportunidad. A todas las personas, una vez más, mil gracias. Nos vemos el próximo jueves y pues nada, agradecido, de verdad que sí, agradecido. Nos vemos la foto de la foto de la noche para que Gabriel, por favor, pele al profe Francisco, enseñe cómo se pela los dientes, mano, pon una foto para que esta gente prenda la cámara La verdad que no tiene. y mire, que nos dé pulmonía dental, mano, Hombre, pero que vivamos sonriendo. chicos, mi Dios les pague. Muchas gracias por permanecer ahí. Dentro del chat les puse, si alguien desea, @franluzam en Instagram. Ahí está mi ¿cómo se llama? Mi link, @franluzam en Instagram, por si alguien desea y con mucho gusto podemos ampliar alguna información, les puedo asesorar y como clínico entonces les puedo colaborar en muchas inquietudes que puedan tener ustedes, ¿correcto? Muchas gracias, profe, muchas gracias. Quedo a disposición. Quedo para ir a Panamá también, ahí está muy bien. Estamos cerquita, estamos cerquita. Cámara. Cámara. Cámara, ahí, hombre. Prendan Prendamos la cámara, a ver, hombre. Omar. Hacho. Listo. Bueno, Pégala, señores, pégala. una vez más. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Dios profe. mediante. Saludos a todos. Cuídense mucho, profe. Muchas Francisco, gracias. fenomenal. Un gran abrazo. Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias, por Roy. todo. Un abrazo. Saludos, profe. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Cuídense mucho. Chao, chao. Mancero, Gena.